Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta mañana de viernes 4 de noviembre de 2022. Vamos a tratar el tema de derecho de reunión y su correlato o la asociación, la relación que tiene con el derecho de asociación. Bueno, vamos a rápido, ¿no? Porque no digo que tengamos prisa, porque no tenemos una clase hoy y el lunes, pero de cualquier manera, pues bueno, dado que ya nos presentamos, ¿no? En la clase anterior de derecho de petición, entonces, pues podemos arrancar de lleno, ¿no? Desde esa clase y seguramente la tónica de algunas otras que han tenido, pues es la Revolución Francesa con los asegúnes, que creo que mencioné en aquella ocasión, que habrá que ponerle a la Revolución Francesa, pero históricamente se ha convenido que es lo que marca la Revolución Francesa, el nacimiento del Estado moderno, ¿no? Y con ello de la democracia representativa. Y en términos civilizatorios, ahorita me detengo en eso, el inicio de la modernidad. Dos términos que me interesan en específico, ¿no? La idea de la civilización y la idea de modernidad. Por un lado, la cuestión relativa a la civilización, como la conocemos, la civilización más bien occidental, que no es la única forma de civilización, pero hay bibliografía interesante con relación a esto de qué es la civilización, ¿no? Recordemos el siglo XVIII también, además de del ser el siglo de la Ilustración, con todo lo que eso significa, fíjense, la Ilustración no solo es la revolución en términos políticos, es la revolución en términos de ideas, y con ello vienen también cuestiones relativas a la pluralidad, ¿no? La pluralidad vienen las cuestiones religiosas, ¿no? La reforma religiosa, la cuestión está luterana, ¿no? Todo ese panorama histórico que dio, entre otras cosas, como lugar una especie de, ahorita pongo los asteriscos que deben de ponérsele a esto para que no pase por alto otras cuestiones, pero una especie de tolerancia, digamos, ¿no? No quiere decir con esto que hubiera sido plena, por eso digo que le ponemos los asteriscos que sean necesarios, porque pues estuvo fundada esta sociedad francesa y en general la sociedad europea en el colonialismo, ¿no? Y que tenía como una de sus bases económicas la esclavitud, ¿no? Todas las colonias que no solo eran en América, sino en países africanos, pues tuvieron estas consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, había una serie de instituciones que para Europa, para esos países, funcionaban más o menos bien, pero pues supusieron cambios, ¿no? En la manera de ver, en la manera de entender las relaciones no solo del Estado con los individuos, sino los individuos mismos como sujetos, sujetas de derechos, ¿no? En ese entonces no podremos decir sujetas de, pero podremos decir sujetos, y entonces ahí en términos, digamos, de desarrollo de ciertas instituciones, entre ellas, como decía, del Estado moderno, en términos de abolir la monarquía, digo, ya más o menos esta historia se la saben, hay un libro que lo cuenta particularmente bien y que da cuenta de todos los acontecimientos sociales, políticos, que se van dando, que en realidad es parte de una saga que se llama La Era de la Revolución, de Eric Hobsbawm, que esta revolución, como ustedes saben, ocurre no de manera simultánea, pero casi a la revolución industrial, ¿no? Que es un periodo igualmente largo de tiempo, en donde, entre otras cosas, hay transformaciones en los medios de producción, pero que esto altera también las formas de entender a las personas. No es ocioso que lo diga, porque también en la revolución industrial vamos a encontrar que, entre otras cosas, pues surgen sectores, digamos, ¿no? Que van reivindicando para sí una serie de derechos que no les eran reconocidos, ¿no? Ahorita les voy a hacer una recomendación de una película que espero que no les resulte demasiado escalofriante ideológicamente, pero que está en YouTube y que yo creo que vale mucho la pena por varias razones, pero ahorita voy a eso. Entonces decía, la revolución industrial
que también supone cambios, ¿no? Por eso este libro de la Era de la Revolución, que es parte de una saga que comienza justamente con la Era de la Revolución, luego es la Era del Capital, la Era del Imperio y finalmente la historia del siglo XX. Los 4 libros valen muchísimo la pena, escritos por Eric Hobsbawm y que tienen varias ediciones, algunas de ellas bastante accesibles económicamente hablando, ¿no? El Era de la Revolución se encuentra en cualquier librería y es un texto que sí vale muchísimo la pena. Pero bueno, el chiste pues es que hay una confluencia de cosas, ¿no? Una confluencia de no solo de ideas, sino de formas políticas y sociales que se van transformando. Desde luego no se transforman de la noche a la mañana, ¿no? La caída de la Bastilla, el ajusticiamiento, si es que fue tal cosa, el asesinato de María Antonieta y de Luis XVI, por la guillotina, pues es la culminación de un proceso que había comenzado antes, ¿no? Ya saben, la idea de los enciclopedistas, la idea del conocimiento, que había estado como ciertamente reservado para ciertas esferas, había una cultura, una forma de ser dentro de las cortes, perdón, la cultura cortesana, ¿no? Los que eran miembros de la corte de los reyes y todas esas estructuras que son políticas y son jurídicas y son sociales, ¿no? Formas justamente de asociarse, desde luego no en términos modernos como lo vamos a entender, formas de asociarse con la corona, ¿no? Que la corona también tenía sus propias formas de asociación, digamos, con otros poderes de negociación, y por eso siempre me gusta decir, no era una época de poder absoluto, nunca ha habido tal cosa como poder absoluto, ni nadie ha tenido nunca poder absoluto, ¿no? Más allá de los equívocos y de los que hay alrededor de eso. Pero bueno, el chiste, pues, es que había formas sociales que se transforman y que pasan por estas dos ideas de modernidad y civilización, ¿no? Y con ello también da cuenta del Estado moderno en términos del republicanismo, por un lado, de la representación, por otro, y de la participación del pueblo en los asuntos políticos, ¿no? Porque también podemos pensar que el Estado moderno, los Estados-naciones, que más o menos ya existían en ese momento, algunos de ellos, desde luego, no todos, y otros existirán hasta después, ¿no? Alemania existirá hasta después, el Estado de Weimar, Italia existirá hasta 1861 con la unificación de los reinos del sur, del norte, y subsistirá todavía los territorios pontificios hasta 1871, cuando ya Roma se incorpora al Estado italiano, pero el Estado como Estado-nación pues había surgido en ¿cómo se llama? En la paz de Westfalia, ¿no? Pero esto para límites, para soberanía, pero las instituciones modernas de una idea de democracia que es distinta, desde luego, a la que tenemos ahora, pero ahí sientan las bases. Y entonces, pues, estas transformaciones que, insisto, son políticas, sociales, institucionales, de cómo se entienden algunas cosas, cómo dejan de entenderse otras, ¿no? Esto de las y los cortesanos que obtenían favores de los reyes, ahí encontramos algunos músicos, ¿no? Y algunos asuntos relativos a la música, Beethoven, que nunca quiso ser cortesano, por ejemplo, ¿no? Entonces él era como una especie de freelance, aunque luego lo patrocinaban y tuvo sus ondas políticas, ¿no? Pero él es después, ¿no? Él no es de esta época, del siglo XVIII, siglo XIX, eh, tan así que le compone una oda a Napoleón, ¿no? En la quinta sinfonía, al principio era pensada para Napoleón, después no creo si la quinta o la sexta, se desencanta, ¿no? De Napoleón, debe ser la quinta, y ya, no le hace más a eso. Pero el chiste es que en las formas sociales veíamos cierto tipo de asociaciones, ¿no? Que no son como las vamos a entender, pero la cultura cortesana, otro libro que lo explica bien, La sociedad cortesana de Norbert Elias, al que también me voy a referir para hablar de la civilización, pues da cuenta de estas formas, insisto, estas prácticas que eran la cercanía con el rey, ¿no? Con la reina, quién lo vestía, quién dormía en los aposentos cercanos, pero era toda una especie de sociedad, ¿no? Que se movía alrededor de estas figuras. Y que, insisto, vivían en la corte y gozaban de los favores del rey, ¿no? Muy interesante, pero bueno. El chiste es que en la Ilustración y la Revolución Francesa se ponen en cuestión no solo esas formas, sino también el papel que juegan las personas, ¿no?
en cuanto no solo como sujetos, sujetas políticas, sino como personas con uso de razón, recuperando una cosa ahí pues sí, grecorromana, grecolatina, de la razón como fundamento del ser del hombre, no la razón hobbesiana, que ya había sido expuesta, ¿no? Por Hobbes, por estos años también. En Inglaterra tienen su propio proceso con Oliverio Cromwell y todo, pero el chiste es que este cuestionamiento del individuo, de las personas como sujetos, no solo de derechos, sino pensantes racionales que se bastan a sí mismos para dar explicación a la mayoría de los fenómenos humanos, ¿no? La era de la razón. Y hay un texto que resulta interesante, igualmente de Kant, que se llama ¿Qué es la ilustración?, ¿no? Que en México se consigue, es más, en internet se consigue, pero que hay muchos ejemplares y que se entiende bastante bien la idea kantiana, en donde justamente la premisa es que las personas con su racionalidad se bastan a sí mismas para dar explicación a las cosas, ¿no? Y llegan a una mayoría de edad. Prácticamente esa es una de las premisas del texto. Y en términos civilizatorios, entonces, el nacimiento de la civilización como la conocemos supone, obviamente, la transformación de estas estructuras sociales, ¿no? De esta cultura cortesana o sociedad cortesana, como la denomina Norbert Elias, y van cambiando prácticas, ¿no? Es un proceso. El otro libro que es muy recomendable de Norbert Elias, que es el proceso sí, el proceso de la civilización, justamente da cuenta, ¿no? De cómo se van transformando prácticas, ¿no? Prácticas de vestimenta, prácticas, ustedes recuerden, por ejemplo, alguien barroco, ¿no? Bach y sus peinados así muy como los cairelitos, ¿no? O Mozart ya en un periodo más de un cierto racionalismo, ¿no? Que también está así como muy peinado, pero trae unas pelucas, ¿no? Luego Beethoven ya en el romanticismo ya está todos sus pelos para todos lados, ¿no? Y se nota en su música. Pero bueno, el chiste es que se van transformando esos hábitos, esas prácticas, ¿no? Que incluyen a la vestimenta, ¿sí? Entonces, en el proceso civilizatorio, lo que vamos a encontrar es que cambian formas, ¿no? Cambian formas de asearse, cambian formas de comer y las personas van adquiriendo una conciencia más interesante, más refinada de su individualidad y de sus prácticas, ¿no? Porque obviamente no todos vivían en la corte y los que vivían fuera de la corte pues tenían otras prácticas que vamos a ponerle un nombre así muy arbitrario y muy quizás inadecuado, que eran bárbaras o entendidas como tal cosa, ¿no? Obviamente poca seguridad, ¿no? Obviamente pocas formas posibles para relacionarse. Había una cosa ahí de violencia un poco, pues, que marcaba muchas prácticas y muchas pautas, ¿no? En fin, entonces, en ese tránsito vamos a entender, entre otras cosas, cambios hasta en el habla, cambios en las formas de comportamiento, cambios en la idea de la persona, del individuo, de la persona, hombre, mujer, aunque en este caso, pues en realidad más hombre, porque las mujeres van a estar relegadas todavía. Entonces, por eso siempre hay que ponerle nuestros asteriscos, ¿no? Moderno, democracia, pues sí, pero dejaba fuera a muchas personas, ya lo vimos en la primera clase, esta idea liberal, porque es aquí cuando distintos liberales comienzan a teorizar con relación a la sociedad, ¿no? John Locke, ya me referí de manera muy rápida, ¿no? A los ensayos sobre el gobierno civil y su propuesta de quiénes pueden ser y quiénes no ciudadanos y por qué, ¿no? Y luego John Stuart Mill, que más o menos tiene planteamientos, digamos, similares, ¿no? Y por otro lado, la modernidad, entonces la civilización como transformaciones de prácticas, de ideas de entender al individuo, ¿no? Formas de relacionarse entre uno y el otro, y desde luego el Estado tiene que ver también con la modernidad porque se convierte en una institución más compleja, ¿no? Es decir, vienen o van surgiendo poco a poco, ¿no? Instituciones que ya no solo dependen administrativa y burocráticamente de la corona, sino que
se va dando esta cosa de la distribución de funciones, funcionarios específicos para la recolección de impuestos, que es un tema que trata Norbert Elias en el proceso de civilización específicamente, y decía, de manera casi paralela, aunque no tanto, pues viene esto de la revolución industrial, que igualmente es un acelerador, ¿no? En términos de que el cambio, que esa es otra característica de la civilización y de la modernidad, el cambio social que se observa es más rápido, ¿no? Sucede más rápido las transformaciones, tanto del entorno, porque está la automatización, ¿no? Bueno, más o menos, no como la conocemos ahora, pero sí una cierta posibilidad de herramientas que facilitan, digamos, la vida, las comunicaciones, ¿sí? En esta obra de Hobsbawm, solo que en la era del imperio, ya con la locomotora, ya con el transporte, digamos, más autónomo, pues cuenta cómo el mundo se hizo más pequeño, ¿no? En términos físicos, geográficos, ¿no? Mide lo mismo, pero es más fácil ya desplazarse, no sé. Y él está pensando en Europa, pero también lo podemos pensar en México, ¿no? Aunque con sus asegúnes, desde luego, pero es más fácil en ese momento trasladarse, por decir, de un lugar de Lisboa a Madrid, ¿no? Un trayecto que tomaba semanas a caballo, ¿no? Bueno, ya no pensemos de Lisboa a Madrid, de una ciudad a otra, ¿no? Para quien haya leído algo sobre los romanos, pues sabe que trasladarse de Roma a cualquier ciudad que estuviera relativamente cerca, que pertenecía al imperio, pues eran por lo menos algunas horas a caballo o más, ¿no? Todavía entrado el siglo XX, cuando todavía no había automóviles propiamente, pues los traslados eran así complicados, ¿no? Entonces, estas transformaciones, por eso es que transforman prácticas, porque también las nociones del espacio y del tiempo cambian, ¿no? Cambia la idea de trabajo, ¿no? Como producto tanto de la civilización como de la modernidad, porque entonces ya no es el trabajo que entendemos más o menos, ¿no? En la Edad Media, de pues poca división de trabajo, ¿no? Las labores eran más o menos las mismas o más o menos similares para todas y todos. Y aquí empiezan las ideas de especialización, de funciones y de distribución, pues, de esto, ¿no? Y decía entonces estas experiencias, digamos, tanto sensoriales como de relaciones humanas, que dan cuenta de esto, y en el caso de la revolución industrial también supone, ¿no? Que hay, primero, pues esto, ¿no? La automatización, la fábrica, con ello la idea de la acumulación, la idea del intercambio, que desde luego no era nueva, el intercambio ha existido tanto que la idea de llegar a América, bueno, no era llegar a América, detrás de, por lo menos la historia oficial o alguna historia oficial cuenta, ¿no? Cristóbal Colón llega para tener una ruta de acceso a las Indias y pues sí lo hubiera logrado, aunque quizás no tenía muy bien la dimensión del tamaño de la Tierra, pero pues él atravesó un continente, ¿no? Que no tenían ahí a vista, pero era por intercambio, ya existía el intercambio, ¿no? Pero aquí con otra idea de acumulación de propiedad privada, desde luego esto permea en las ideas tanto de Locke como de John Stuart Mill y algunos otros pensadores, ¿no? Que ponen el énfasis en la importancia de la propiedad privada y su protección, que también es una institución tanto moderna como civilizatoria de alguna manera, ¿no? Y la contraparte es que pues hay una clase de pauperada, ¿no? Los trabajadores, lo cuenta Dickens, ¿no? Oliver Twist, en tiempos difíciles, ¿no? Esta parte, ¿no? No solo contaminada, sino pues niños que trabajan y sin reconocimiento, eso es a lo que voy y me interesa para el derecho de asociación y para la película que les voy a recomendar que vean, y vale mucho la pena verla, insisto, esperando que no sea demasiado escandalosa ideológicamente, digo, no pasa nada, ¿no? No hay ninguna escena que uno diga, ay, maestro, qué bárbaro, ¿no? Que está recomendando, usted nos está recomendando Calígula, ¿no? Pero, que ya ahorita nadie espanta eso tampoco, ¿no? Pero bueno, nunca falta, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en esta idea, pues, este surgimiento de prácticas, pues tiene su lado B, ¿no? Su lado oscuro, que decía, pues es la explotación. Pero también, ¿no? Y aquí recomiendo bibliografía y recomiendo película, ¿no? La formación de la clase obrera en Inglaterra, de Edward P. Thompson,
libro gordote, ¿no? Pero que da cuenta de cómo en ese proceso, ¿no? En esos momentos en donde los obreros, pues dan más o menos cuenta, ¿no? De su situación desfavorable, el detrimento de su calidad de vida, si es que la tenían antes, pero sí de sus condiciones de hacinamiento, de poco salario, si es que lo hay, de horario y de todo, ¿no? Y entonces, en su formación de conciencia de clase, o sea, entenderse como una clase distinta perteneciente a un gremio que reivindica para sí derechos que no le son reconocidos, ¿no? La lucha de clases, valga, ¿no? Y entonces les recomiendo la película El joven Marx, ¿no? El joven Marx, insisto, está en YouTube, vale mucho la pena verla. Y ahí, entre otras cosas, se cuenta la vida de Marx, ¿no? De él como pensador, influyente y todo, pero también como activista, ¿no? Cuando van a las reuniones, cuando va escribiendo, entre otras, el gran obra El Capital, pero el manifiesto del Partido Comunista, que no es otra cosa sino un panfleto, ¿no? Que llama a la movilización, aunque la primera parte vale mucho, vale la pena leerlo, ¿no? En términos histórico-políticos, porque justamente, ¿no? Me adelanto tantito, justamente Max Weber, ¿no? Otro pensador, y disculpen que hasta ahorita solo he citado hombres, ya citaré también a pensadoras, ¿no? Que desde luego han y dicen mucho con relación a esto, pero bueno, hasta ahorita estamos siglo XVII, siglo XVIII, y no es que no hubiera pensadoras, es que en todo caso, pues sus posibilidades para publicar y ser escuchadas eran pocas, ¿no? Y porque desgraciadamente, pues en nuestros programas de estudio siempre se privilegia esta parte de quienes tienen el conocimiento. No estoy diciendo que lo tengan porque no es así, pero se reproduce esta idea de que pues, los grandes autores son hombres, ¿no? Y en algún sentido son, pero tiene como varias aristas, ¿no? Una de las cuales es, pues tenían tiempo para hacerlo porque las mujeres se dedicaban a tareas que les permitían, por lo menos, dicho en esos términos, trabajar, ¿no? Lo cuenta más o menos, aunque no es su hipótesis, pero Max Weber también en la sociedad, no, ay, ahorita se me olvidó, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Como el nacimiento justamente de esto, pero la ética protestante en términos de, pues, las mujeres realizan las actividades propias del hogar y entonces, pues, el hombre puede trabajar, ¿no? Bueno, entonces, digo, la hipótesis es otra en realidad de Weber, pero también tiene esa arista. El chiste, pues, es que Marx tiene esta idea, ¿no? De la importancia, fíjense, de la asociación, porque Weber en sus trabajos considera que el nacimiento de la democracia nace, valga la redundancia, ¿no? El nacimiento de la democracia viene de la asociación de las masas, de la emergencia de los partidos de masas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya hay una especie, ya hay una primera democratización, ya hay una primera reivindicación de derechos por parte de quienes no se sentían y que no eran ni representados y que no podían tomar parte en la toma de decisiones, que ese es el fundamento, tanto teórico como práctico, empírico, ¿no? Del derecho de asociación. Dialogar primero, ¿no? Y nos podemos ir tan atrás como, bueno, pues ya en los cenáculos franceses, ¿no? En las tertulias, en donde se compartían algunas cosas, bueno, inclusive antes, ¿no? Todavía en la Sociedad Cortesana, otra película que les recomiendo, que esa no tiene nada que ver con nada de esto, pero que es interesante, sale Johnny Depp, se llama El Decadente, ¿no? Pero que también da cuenta de un movimiento artístico y a lo que voy es que se reunían ahí, se reunían en otros lados para deliberar asuntos. A veces esas reuniones eran perseguidas, ¿no? A Dostoyevsky por ahí, por alguna cuestión relativa a esto, voy a contar su historia, pero eso el lunes, porque ahorita ya estoy cargando demasiado de esto. Pero la historia de Dostoyevsky es interesantísima porque a él lo condenan no solo a trabajos forzados, ¿no? Sino que lo iban a fusilar. Lo iban a fusilar por una idea, pues sí, por reunirse, para comentar, para platicar, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, y por eso esto en términos tanto civilizatorios como modernos, pues las asociaciones se veían con cierta desconfianza, ¿no? Anteriormente también, porque algunos tipos de asociación
tenía la idea como esto de los masones, ¿no? O sea, todo esto, todas las cofradías que ya habían existido, ¿no? Y que podemos decir son antecedentes de las asociaciones, ¿no? Los templarios, todo esto, ¿no? Los templarios, me refiero al medievo, ¿no? No me refiero a ninguna otra cosa ahí espantosa de lo que sucede en este país, desgraciadamente, sino los caballeros templarios, ¿no? En esta orden de la Edad Media y del Santo Grial, bueno, todo eso que ya conocemos, pero eran cofradías. Es una primera forma de asociación, pero muchas de ellas son clandestinas, son perseguidas y hay distintos ejemplos de personas que fueron, pues sí, encarceladas, ¿no? El caso de Dostoyevsky, ¿no? Y era muy joven, 28 años tenía y lo iban a matar, ¿no? Y afortunadamente llega un poquito antes una orden para detener los asesinatos, bueno, los fusilamientos, y lo condenan a trabajos forzados, y ahí tiene como una especie de revelación, y qué bueno que pasó, porque entonces pudimos leerlo, ¿no? Y podemos leerlo. El chiste, pues, es que ya había estas cosas de asociaciones, no es que sean de aquí, no es que vengan de aquí, es que aquí viene con otra idea, ¿no? Las tertulias intelectuales, académicas, la idea de democratizar el conocimiento y de asociación en el sentido que estaba diciendo antes de mi otra de mis múltiples, ¿no? Digresiones. La idea de la adquisición de una conciencia de clase y de participar en los asuntos públicos de manera activa, no solo para hablar, no solo para escribir, para distribuir, que desde luego lo hacen, que desde luego es perseguido, vean la película, ¿no? Vale mucho la pena, la verdad. Decía, desde luego es perseguido, pero la idea fundamental es la asociación es una pieza clave para poder participar, para poder equilibrar, ¿no? Para poder equilibrar la desigualdad que existe entre los factores de la producción, que Marx en una lógica de conflicto y haciendo eco de la dialéctica hegeliana, pues dice, ¿no? En todas las sociedades, en todos los periodos históricos, ha habido relaciones de dominación, es las primeras líneas, ¿no? Lo tendría aquí y le daría lectura, porque ahí está en el librero, pero no estoy cerca y también tendré que buscarlo. Ha habido esto, ¿no? Dominación de una clase dominante, que son los que tienen los medios de producción, cualesquiera que estos sean, porque también las sociedades feudales había una producción, y quienes tienen su fuerza de trabajo. De aquí lo que es importante, insisto, es que entonces hay esta conciencia de clase, pero que por otro lado tiene diversas manifestaciones en cuanto al individuo como sujeto. Ya no pensemos de derechos, sino de libertades y de racionalidad para deliberar, para hablar, para expresarse. Todas estas, aunque sean distintas libertades, ¿no? Que se manifiestan, pero que son parte de esta, ¿no? La asociación y la persona, como lo entendemos, pues es un concepto relacional, ¿no? Uno es persona en función a que tiene relación con las demás, ¿no? No puedo ser una persona en una isla, Robinson Crusoe, ¿no? Pues no es una persona, y para ser una persona, Robinson Crusoe, pues se encuentra ahí a otro individuo, ¿no? La otredad, y eso es algo bien interesante que después veremos, ¿no? Es lo que da una conciencia individual, pero además hay otra cosa, ¿no? Porque por un lado, decía, está la idea del individuo, es que me gusta decir más la persona porque entonces así es más incluyente, ¿no? Pero de la persona como centro y fundamento del quehacer del Estado. Por eso las libertades políticas de los liberales, ya dije, algunos, John Locke, John Stuart Mill, desde luego hay otros, ¿no? El mismo Hobbes, de alguna forma, aunque él no está pensando en un Estado, sí en un Estado moderno con instituciones, pero más bien en un Estado un tanto cuanto absoluto, que concentra el poder, ¿no? Pero bueno, Rousseau, Montesquieu, o sea, ya todas estas personas que van pensando en el individuo, pero aquí lo interesante de la asociación es que tiene como dos vertientes, ¿no? O sea, son individuos que forman un sujeto colectivo, ¿sí? Hay dos maneras de verlo, como un agregado, ¿no? La ciencia política norteamericana contemporánea dice es un agregado de intereses, ¿sí? Es la suma de las partes. Luego viene Elias Canetti, un libro muy bueno, un ensayo que se llama Masa y Poder, y dice, pues es que es un poco más que eso, porque hay un sujeto, ¿no? Y ahorita vemos esta parte de las masas y el miedo a las masas, justificados y no justificados, pero todos tienen que ver con la idea del colectivo
Si el colectivo, y decía, hay dos ideas, ¿no? Que forma un sujeto propio, ¿no? Que ya no nada más es una persona, que ya no nada más es el agregado, o los que dicen, no, pues es un agregado de personas, ¿sí? Y luego vienen estas, decía, ¿no? Las masas como algo indeseable e indeseado también para los ilustrados, las turbas, ¿no? Y las distintas denominaciones que se le dan, y entonces con ello el diseño democrático, ¿no? Pero bueno, en la rebelión de las masas, luego Ortega y Gasset, ¿no? Algunas cosas interesantes con relación a esto. Pero bueno, el chiste es que surgen tanto la conciencia individual como una conciencia colectiva de pertenecer a un grupo social y entonces conformar, asociarse para reivindicar derechos políticos y entonces esos partidos de masas, su surgimiento, dice Max Weber, ¿no? Son lo que detona el nacimiento de la democracia, ¿sí? Entonces, bueno, esto. Desde luego, insisto, es un proceso, y cuando decimos la Revolución Francesa como parteaguas, pero que claro, la Revolución Francesa, a ver, tuvo un periodo de esto, de convulsiones, de ideas, de proclamas, pero ¿qué pasa con la Revolución Francesa? Pues viene el reino del terror de Robespierre primero, ¿no? Y guillotina para todos, y luego el imperio de Napoleón, ¿no? Que tiene sus partes interesantes también para el derecho civil, la codificación, ¿no? O sea, sí se van transformando instituciones, pero la verdad es que la República Francesa pues llegó muchísimo después, ¿no? Muchísimo, muchísimo después, ya como tal, ¿no? O sea, por eso son procesos, pero en estos procesos van cambiando distintas cosas y acompañado, por un lado, de la revolución industrial como transformadora también, igual, ¿no? De prácticas, de ideas, de esto, de formas de asociación, sobre todo, que ya no eran perseguidas como lo fueron anteriormente, ya dije, ¿no? Les hubiera puesto un poco de didáctica con relación a esto, ¿no? Las cofradías, ¿no? Y qué eran, ¿no? Porque en México tiene también su vertiente, ¿no? Los partidos políticos en el siglo XIX, que no eran tales, ¿no? Eran las logias, que eran un poquito más disgregadas, los yorquinos y los escoceses, ¿no? Que eran eso, eran logias, ¿no? O sea, no eran propiamente partidos políticos, pero que se asocian, ¿no? Y luego ya iremos viendo cómo este derecho pues, se va transformando, como todos los derechos, ¿no? No es una secuencia lógica. A mí no me gustaría nada más como decirles una definición, principios jurídicos y ya, ¿no? Porque tiene una historicidad que lo va explicando, que se va contraponiendo hasta con figuras penales, ¿no? Asociaciones que fueron y han sido reprimidas de distinta manera, mediante, por ejemplo, hubo un delito, ahorita estoy haciendo un salto cuántico, así, ¿no? Porque los saltos cuánticos se supone que pues, van hacia donde sea, ¿no? Digo, voy a un lugar específico, pero que de todas maneras es así, como que está hablando de Revolución Francesa, de repente pasa a las logias yorquinas y escocesas, y de pronto se va a 68, porque en esos años de autoritarismo mexicano, pues el derecho de asociación no solo no era permitido, bueno, vean la película de los 41, ¿no? Que es una especie de asociación, no es y de reunión, ¿no? Reunión para debatir, reunión para el ocio, reunión para lo que sea, pero ahí viene, ¿no? Esta represión con una idea, con una moral. Eso es en el porfiriato, pero en el 68, pues, bueno, y antes, ¿no? 50, 60, 70, todavía durante muchos años y mucha gente sufrió de esto. Bueno, lean Los muros del agua de José Revueltas, la idea de la disolución social, ¿no? Tipos penales para que aquellas personas que se reunían con la finalidad de desestabilizar lo que sea que eso signifique y que tenía su correlato o su origen en esta doctrina en los Estados Unidos, ¿no? Hoy ando fallo con los nombres, esto pasa cuando uno da las cosas de memoria. Macartismo, ¿no? El macartismo que supone pues perseguir comunistas, lo que sea que eso significase, ¿no? Y también allá el derecho de reunión y de asociación no estaba como totalmente garantizado. Entonces, como vemos, tiene muchas aristas, ¿no? Relaciones con la democracia no únicamente en cuanto hace a la formación de partidos, aunque tiene su beta, sino que supone la posibilidad de juntarse, pues casi para lo que sea, que anteriormente había sido reprimido, ¿no? ¿Cómo se llama? A los templarios, pues los condenan, ¿no? A la hoguera, ¿no? Esto, siglo XIII, por ahí.
o 14. Y otras formas de asociación, por eso les decía, la película Decadente, pues es una asociación, son poetas, ¿no? Los poetas no son necesariamente malditos, porque eso está en Baudelaire, ¿no? Todavía, hasta mucho después, siglo XIX, pero sí pues unos artistas ahí, ¿no? Que deliberan cosas, ahí no se reprime el derecho a asociación, pero a lo que voy es que la asociación para fines culturales, para fines reflexivos, para fines políticos, pues ha existido siempre, ¿no? Lo que pasa es que no siempre ha estado debidamente regulada, garantizada, y ha habido distintas persecuciones, y no podemos decir que no las pueda seguir habiendo, ¿no? Por lo menos en algunos otros países ya veremos esta parte de COVID, limitaciones y así sucesivamente. El chiste es que, pues conforme se va tomando, yo no me gusta decir tanto como tomar conciencia de, pero se van transformando, decía, prácticas, instituciones, ideas, entonces podemos ir encontrando que las formas de asociación política se protegen, ¿no? O van encontrando cierta protección. No todas, no todos, y siempre es la idea de quiénes pueden deliberar y para qué fines y qué se considera como posiblemente, ¿cómo se llama? Contrario al orden, ¿no? Porque a Marx también con sus arengas, por eso digo, vean la película, digo, puede ser, pues, lean el libro de Eric Hobsbawm, ¿no? Pero también en la película, pues, no es como que les dan total libertad para que digan lo que dicen, ¿no? Y otras asociaciones igualmente con fines políticos que habían y han sido reprimidos todavía en el siglo XX, lo observamos. Entonces, no es que es 1789 y ya está garantizado para todas y todos, ¿no? Los movimientos de las sufragistas, que también pasa por ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, en México la independencia, pues eran reuniones secretas, ¿no? Que la historia oficial, por lo menos, más o menos, el relato es estas conspiraciones que se hacían, pues sí, tenía que ser en un lugar específico y que nadie se enterase porque, pues, suponía subvertir un orden, ¿no? Entonces, son distintas, insisto, formas de asociación que tienen manifestaciones y que han sido perseguidas, reprimidas y otras obtenidas, y todas son importantes, ¿no? Y de todas esas hay que hablar. Entonces, bueno, eso en relación a modernidad, civilización, nacimiento de conciencias colectivas, de los individuos como reivindicadores de derechos individuales, así con Locke y John Stuart Mill, como sus teóricos más interesantes y más importantes, ¿no? Libertades que se oponen al Estado, es decir, que son reivindicadas para con el Estado, pero con el derecho de asociación no nada más encontramos sujetos individuales, sino sujetos colectivos, y tiene diferentes manifestaciones históricas, ¿no? Y quizás la más, o de las más interesantes, son estas que se cuentan tanto en la biografía de Dostoyevsky. Claro, ahí no podemos hablar de un Estado moderno, sino hasta más o menos la Revolución Rusa, 1917, y más o menos, ¿no? Porque ha habido unas directrices distintas. Entonces, también tenemos que decir, estamos hablando de instituciones occidentales, que no son la única forma posible de entender la vida política, desde luego es la que nos resulta más lógicamente sustentada, y sin duda lo es porque hay una cierta, o ha habido una cierta evolución en cuanto hace a quiénes pueden y quiénes no ser ciudadanas y ciudadanos, aunque eso no garantice que no haya represiones de distinta índole, ¿no? Aún en este país. Así lo dejo. El chiste, pues, es que todo esto es lo que enmarca nuestra reflexión con relación a la asociación y la reunión, ¿no? Pero bueno, entonces, si pensamos, pues, que los cambios históricos que provocan la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, y que en su artículo segundo se reconoce que, en términos asociativos, ¿no? La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y esos derechos son la libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Enunciado así, ¿no? Pues son los fundamentos también de los liberales, ¿no? Decía, derechos naturales por un lado
con una idea de naturaleza humana que recupera esta parte griega. Por eso hacía una ilustración, que en México no tuvimos ilustración y eso ha sido un problema, ¿no? Y bueno, la idea pues de estas libertades, decía, de derechos individuales, naturales, perdón, que además no necesariamente tienen el fundamento teológico que la Edad Media les da, ¿no? Porque ya se había hablado de derechos naturales, el naturalismo no es una invención de la Revolución Francesa ni de la Ilustración, Santo Tomás, ¿no? Había dicho de esto. Bueno, a Aristóteles se había pronunciado sobre derechos naturales y decía, pues hay hombres que nacen libres y otros que no, ¿no? Pero bueno, la idea es que la razón es el centro, la razón que es individual y la razón que es universal. Esto ponemos los asteriscos porque ni Locke, ni John Stuart Mill, ni muchos de los pensadores que desde luego revolucionaron a la filosofía y a las ideas, pensaban que esto era democrático, ¿no? O sea, excluían a mucha gente, a las personas afroamericanas, ¿no? Y hay declaraciones propias de estas personas, que no voy a repetir, pero que son así, ¿no? Exclusivas para ciertas personas. Por eso hay que poner asteriscos, ¿no? Descartes mismo, ¿no? O Descartes, quien sabe francés, le llaman así, pues tiene estas ideas, más allá de lo interesante que resulta su obra, ¿no? Y no por ello digo, no lo leamos, cancelémoslo, no. Pero, pues, situémoslo en la época en la que escriben, desde luego. Pero por otro lado, pues sí, es como, híjole, Aristóteles reivindicaba la esclavitud como algo natural, ¿no? John Stuart Mill y Locke también, la propiedad a los hombres blancos nada más, ¿no? Protestantes, eran los que podían. Entonces no es tan universal, es un problema eso del universalismo. Pero bueno, el chiste es que hay una idea de derecho natural o derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Y ahí sí, nunca mejor dicho, del hombre, ¿no? Y del hombre blanco, ¿sí? Por eso estaba fundada en la opresión de la colonia, ¿no? Está la parte de Haití, ¿no? La revolución haitiana es la primera revolución, en realidad, en América, ¿no? Primera guerra de independencia, que lo logran bien, aunque les sale muy caro, porque económicamente les sale muy caro, ¿no? Hasta el siglo XX, Francia les obliga a pagar una indemnización por lo perdido, y por eso Haití está como está, ¿no? Esto no se cuenta mucho, ¿no? Porque pues la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Pero la realidad es que, y hay un libro que lo cuenta bien, Hegel, Haití, la historia universal, una antropóloga que hace todo este estudio de cómo la idea hegeliana, que después tendrá influencia en Marx, de la dialéctica del amo y el esclavo, proviene de que Hegel leía los periódicos de la época y en los periódicos se da cuenta de la revolución de Haití, que subvierte una relación de dominación y de ahí se le ocurre, ¿no? Claro, Hegel no lo va a admitir porque pues Hegel era un alemán, ¿no? Como unas personas, unos haitianos, con las consideraciones que ellos tenían para con ellos, les iba a nutrir su pensamiento, pero es así, ¿no? Insisto, está documentado, no es una invención mía. Bueno, entonces, pues siempre con estos asegúnes que hay que darle a la doctrina del liberalismo y a los liberales, pero bueno, en términos enunciativos, en términos de idea, ¿no? Podemos decir que a partir de este momento, con esta reivindicación, con esto de la idea de derechos naturales, imprescriptibles, libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, podemos pensar que la asociación política, que bien decía, pudo iniciar con una simple reunión de individuos hasta la creación del Estado, que decía, además, no es una invención de la modernidad, la reunión, nada más que hubo momentos en los que estuvo prohibido, ya no digo más sobre esto. Y bueno, en el siglo XX, pues volvimos a estos temas de la asociación y la disolución de la misma, ¿no? En las dictaduras militares, pues tuvo su correlato, ¿no? En México estuvieron prohibidos algunos partidos políticos, pero ya llegaremos a eso. El chiste es que entender, pues, que una reunión de individuos para deliberar temas, ya dije, artísticos, que tendrían sus vetas políticas, y ahí está esta cosa de Dostoyevsky y su afortunado no fusilamiento. Digo, afortunado para él,
para cualquiera que no es fusilado, pero afortunado para nosotros porque nos hubiéramos perdido de una de las muchas grandes obras de la literatura universal que las escribieron los rusos y en particular Dostoyevsky. Pero bueno, entonces, esta idea de un derecho ciudadano de carácter universal y con ella una relación en doble sentido, ¿no? Asociaciones políticas creadas por ciudadanos que tienen una finalidad o tienen como finalidad proteger el ejercicio de sus derechos naturales en el marco del Estado, que es la asociación política por excelencia. Por eso decía, pues el Estado moderno también supone la confluencia de los distintos, pues distintas personas, distintas agrupaciones que lo componen, ¿sí? Por eso es que también pues la democracia emerge o empieza a surgir propiamente, de acuerdo con Weber, con los partidos de masas, ¿no? Bueno, muchos años después, el siglo XX, que no, insisto, no está exento de dificultades en términos de garantizar el derecho de asociación, y puse el ejemplo del macartismo, puse el ejemplo de individuos concretos en México que fueron encarcelados y perseguidos, José Revueltas. Bueno, hay otra persona que se me ocurre ahorita, pero no voy a decir porque es un político que es más funcionario público, pero que fue encarcelado con un delito de disolución social, que así se le llamaba, ¿no? Y represiones de distinta índole. Entonces no podemos decir, ya acabó, ya lo conseguimos, ¿no? La asociación se protege, ¿no? No todas, tiene aristas, tiene dificultades, tiene complicaciones. Insisto, hubo partidos hasta la reforma del 77 que estaban prohibidos y que no lo tuvieron fácil tampoco para obtener su registro. Y bueno, esto, ¿no? Claro, siempre está la contraparte de, bueno, hay asociaciones clandestinas y qué hacemos con esas y por qué son clandestinas y qué pasa, ¿no? Y luego cuando otro problema subsecuente es cuando estas organizaciones clandestinas ya no son clandestinas y se convierten en partidos xenofóbicos de ultraderecha, fascistas, ¿no? Como los que hay en Europa. Y entonces ahí también tenemos un problema, ¿no? Muchos problemas. Bueno, pero decía, volviendo al aspecto histórico normativo, ¿no? En el siglo XX la Organización de las Naciones Unidas reconoce una línea histórica de la Revolución Francesa y expide una Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, 10 de diciembre, y establece que en el artículo 20 el carácter liberal de los estados firmantes, ¿no? Un problema ese del liberalismo, ya les había comentado, ¿no? Ya los pobres John Stuart Mill y John Locke ya se cansaron de mis cebollazos, hay que leerlos ahí. No digo que no, el ensayo sobre el gobierno civil sobre todo, no soy muy partidario en realidad de John Stuart Mill, pero de John Locke sí, y hay que leerlo, ¿no? También tiene sus tratados de epistemología que no por algunas partes, un tanto cuando habla de los colores, ¿no? Pues en el empirismo inglés por un lado, pero pues un tanto cuanto ingenuos, ¿no? Pues obviamente no está hablando de óptica ni nada de esto, pero que son interesantes las intuiciones. En fin, y entonces decía, se establece en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de carácter liberal, y en la gama de derechos que se comienzan a erigir y enarbolar como universales, se consagran los derechos de asociación y de reunión, ¿sí? Y se establece, decía en el artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Aquí vamos otra vez, ¿no? Con las digresiones, con las precisiones, tanto históricas como políticas, y vamos a hablar de México, ¿no? Porque ya hablé mucho de Europa y no sé qué, y no sé cuánto, y películas y todo de europeos, ¿no? Otra de estas cosas equívocas de que, nuevamente, ¿no? Quienes tienen el conocimiento, si nos ponemos Foucaultianos, para citar a otro europeo, hombre, aunque él con sus características propias, ¿no? Digo, como todos, pero es que él se salía del esquema, ¿no? Era homosexual y se vino aquí a San Francisco y luego, bueno, contrajo SIDA, lo que sea, pero era un tipo como que desafiaba un poquito más las cosas. El chiste es que, pues dice, pues el conocimiento no es que lo tengan, sino que se reproduce de manera tal discursivamente que pareciera que viene de Europa, lo cual no es cierto. Había influencias, ¿no? De otros países, de otras lógicas. Puse el ejemplo de Hegel, pero como él hay muchos, ¿no? Y de Hegel a Marx y de Marx a los marxistas.
Y hombres, ¿no? Hombres blancos europeos que son los que tienen el conocimiento. Entonces citamos a Hobbes, a Rousseau, acontecimientos de allá, como si eso fuera el origen y la cuna de las cosas, cuando no es así, ¿sí? Entonces, bueno, México, ¿no? Esta idea de que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. ¿Qué pasa en México? Ya había dicho un poquito de las logias yorquina y escocesa, que pues más o menos ahí se disputan el poder. Luego vienen las luchas de las facciones liberales y conservadoras, ¿no? Con Benito Juárez y su figura polémica por cuestiones actuales y por cuestiones históricas, la disputa. No estoy diciendo, no me refiero cuando digo liberales y conservadores, en los términos a que cierto actor político relevante, que todo el mundo ya sabe a quién me refiero, hace sino en esta disputa del siglo XIX en México, y que hay una disputa por la nación, ¿no? Que hay una disputa por definir, por modernizar inclusive, ¿no? Al país con todo lo que eso tiene de difícil, con todo lo que eso significa, muchas de las cosas que le critican a Juárez, ¿no? En contra de los indígenas, pues era esto de que, pues es que hay que modernizar, y modernizar pues implica imponer una serie de prácticas, una lengua, quitar el fundamento religioso de las cosas, místico, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si sea la tarea de un gobierno o no, quizás sí, ahora tenemos una conciencia distinta de los estados pluriculturales, etcétera, pero bueno, entonces en ese momento hay distintas disputas políticas en donde lo mismo, ¿no? La asociación supone la división y con ello el antagonismo, que no es malo, ¿no? Simplemente coloca a unos y a otras en posiciones divergentes, y la divergencia pues es un pilar democrático. Luego viene el Segundo Imperio, ya conocemos más o menos la historia, la que nos gusta, la que no nos gusta, y cada quien siempre tiene interpretaciones, y que si en realidad hay quienes cuentan, ¿no? Que Maximiliano era casi mejor que Juárez, o bueno, definitivamente mejor que Juárez, tenía una idea. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, era uno de la dinastía de los Habsburgo, ¿no? Y bueno, muchas cosas que se cuentan alrededor de eso. No importa, para esto, lo que me interesa es llegar a la época del siglo XX, después de la firma de la Constitución y después del asesinato de Obregón, el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, Partido Mexicano de la Revolución y Partido Revolucionario Institucional, porque decía, nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. ¿Y qué creen? Que el Partido Nacional Revolucionario, el de la Revolución Mexicana y el Partido Revolucionario Institucional, tenía como uno de sus fundamentos el corporativismo. ¿Y qué es? Y aquí voy a citar a una autora del Colegio de México, que cuenta bien toda esta historia política del siglo XX, que se llama El Pacto de Dominación, el libro Vivian Braquet Márquez. Y entonces, uno de los pilares para el funcionamiento del sistema autoritario mexicano priista era el corporativismo, ¿no? Y entonces, pues no era si querías. Todos los sectores, obrero, campesino, en su momento militar, aunque después se desincorpora, y burocrático, pertenecían al partido oficial. Pertenecían, eran militantes, estaban credencializados y tenían estas organizaciones, ¿no? Que tenían, el corporativismo es de darle a una asociación o a una persona el monopolio de la representación de su gremio. La CTM, que era todos los agremiados de los sectores de trabajo, ¿no? Las confederaciones campesinas, pero y entonces pues eran los líderes con los cuales negociaban la figura de Fidel Velázquez, ¿no? Y el chiste es que pues no estaba garantizada esa asociación, había una asociación, había un partido, y el partido es interesante como nace, ¿no? Producto de disputas, producto de los caudillos, viene el asesinato de Obregón, y luego el intento de el grupo de Sonora y propiamente Plutarco Elías Calles, pues por darle un cauce institucional, más allá de que Calles también es señalado como autor del asesinato de Obregón. En términos literarios lo cuentan en La sombra del caudillo, Martín Luis Guzmán, pero bueno, el chiste es que hay eh, pues esta forma ficticia, porque esa es otra parte, ¿no? De asociación que no es libre, ¿sí? Y subsistió en México durante muchos años. Entonces, pues eras del partido, ¿no? Y el partido te garantizaba, pues, varias cosas, ¿no? Y bueno, así subsistió el régimen mexicano, no obstante esta otra parte. Y bueno, si volvemos a Europa, pues pasaba lo mismo con los nazis, ¿no? No era tan así de que
las juventudes hitlerianas, más allá que tenían un elemento ideológico, como lo tenía el PRI en su momento, ¿no? Una reivindicación de la revolución, lo que sea que eso haya significado, ¿no? Por un lado, la lucha campesina, la lucha obrera, derechos sociales, pero pues por otro lado, también una élite gobernante. Pero bueno, el chiste, decía, es que, pues, libertad de asociación también significa no ser obligado a pertenecer a una. Y no obstante, en México durante muchos años era una obligación prácticamente de los trabajadores, de los campesinos, del sector burocrático del Estado, pertenecer al PRI. Desde luego, pues era una maquinaria electoral además, ¿no? Y ya sabemos la historia de los sindicatos, si no, está bien contada, decía en este libro, El Pacto de Dominación, de Vivian Bracket Márquez. El chiste, pues, es que esto sucede, y estas son dificultades y estas son formas de asociación que no siempre habían estado y no siempre han estado garantizadas, no para todas y para todos, y siempre se mueven en términos, digamos, de equilibrio precario, ¿no? Pero bueno, regresando a esta parte de la ONU, en ese mismo año, ¿no? En 1948, en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, se establece en el artículo 22 que toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden, ¿no? El correlato de esto no son solo los partidos políticos, bueno, la otra vertiente, sino los sindicatos. Y la libertad sindical, que bueno, eso en México ha sido un tema, ¿no? Un tema de la libertad sindical, que pues bueno, a eso no me voy a referir mucho, pero que pues los sindicatos surgen también con esta idea un tanto cuanto marxista, ¿no? De trabajadores del mundo unidos, ¿no? Y la primera internacional, la segunda, tercera, y los himnos, ¿no? Que es para una idea de trabajadores como un factor de la producción que solo asociados pueden nivelar las situaciones de desigualdad, tanto en lo político como en lo económico, y entonces en lo económico tenemos a los sindicatos y otras estas formas de corporativas del Estado mexicano que tuvo para cooptar a los líderes sindicales. Mucho más adelante en la historia, en el Pacto de Washington con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pues los sindicatos eran el enemigo, ¿no? El enemigo va a vencer, y los vencieron, para bien y para mal, ¿no? Porque desde luego había habido corrupción en los sindicatos, pero pues con la merma en los derechos colectivos, pero es una forma de organización, igualmente, ¿no? Porque decíamos, en este artículo en 1948, en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, se establece que la asociación tiene como otras finalidades, entre otras finalidades, promover, proteger, ejercer sus intereses legítimos, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales, sindicales o cualquier otros, ¿no? Y luego hay otros pactos, otras convenciones internacionales. Esa parte ya no, bueno, a mí me gusta más como platicar de historias y de cosas, ¿no? Y esta parte pues ya un poquito más técnica, pero que pues tengo que mencionarla, de cómo se plasman los textos jurídicos, pero siempre entre el texto jurídico y los hechos hay brechas, ¿no? Formas de aplicarlo, formas de entenderlo, formas de garantizarlo o no. Y ahí es donde viene todo esto que les estaba contando. Pero bueno, entonces, otros pactos, otras convenciones internacionales en materia de derechos civiles, políticos o humanos que van respaldando el derecho a asociación. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 21 establece igual, ¿no? Que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos para la protección de sus intereses, ¿sí? El artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Que después se va a conocer más ante 1969, va a ser el Pacto de San José, pero establece como derecho la libertad de asociación y señala que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole, que el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. Aquí aguas, ¿no? Decía, no aguas con la redacción,
sino cómo vamos a entender esas restricciones, por qué algunos no van a poder deliberar, y luego cómo sí van a poder deliberar ciertas asociaciones clandestinas. Bueno, horrible, lo voy a contar, pero pues el Ku Klux Klan es eso, ¿no? Es una asociación con fines ideológicos terribles, ¿no? Que han supuesto violencia explícita. ¿Y qué hacemos con ese tipo de organizaciones? Sobre todo cuando se convierten en partidos. Y ya iremos viendo esta parte, ¿no? Porque no es tan fácil, eso es a lo que voy. No estoy criticando con ello el contenido de la ley, estoy diciendo que la historia, ¿no?, da cuenta de las dificultades, de las tensiones y de que tampoco se resuelve así como de, bueno, todo el mundo se puede reunir y ya, porque entonces tenemos que definir también el objeto de la reunión, ¿no? Si ese en el ejercicio de tal derecho se merman derechos de otros y cómo y por qué, ¿no? Entonces, pero esto, insisto, no ha sido como tan, bueno, pues esto es y ya en la historia, por eso puse ejemplos como el de Dostoyevsky o como el de José Revueltas o como el de, bueno, sí voy a decir su nombre, de Pablo Gómez, ¿no? Que fue encarcelado con el delito de disolución social, pues porque estaba ahí arengando, era parte de un gremio que reivindicaba una serie de derechos y de libertades oponibles al Estado que no fueron debidamente procesados o que eran entendidos por el Estado como un atentado al orden social, como una cosa de esta idea macartista, ¿no? De la rebelión comunista, y por lo tanto había que encarcelarlos, ¿no? Porque eran revolucionarios que querían desestabilizar al gobierno. Es el discurso. Bueno, entonces, decía, estas restricciones que pueden estar previstas por la ley siempre y cuando preserven la sociedad democrática, el interés de la seguridad nacional, problemas, ¿no? Cuándo se protegen, cuándo no y por qué, de la seguridad y del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas. Ya veremos esta parte el día lunes con relación al COVID, ¿no? Y dice también que lo dispuesto por ese artículo 16 del Pacto de San José, que primero fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bueno, ¿qué es la Convención Americana de Derechos Humanos? Lo que pasa es que fue suscrita en una conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos en San José, Costa Rica, y entonces por eso el Pacto de San José. Pero bueno, que lo dispuesto por tal artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿sí? Lo cual tiene su importancia, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, y esto tiene muchas aristas, déjenme ver, hay una película, ¿no? Pero en el asunto de George Floyd, ustedes lo conocen, ¿no? Ha habido un movimiento, no tengo el libro aquí, está acá, pero bueno, ha habido un movimiento, y digo, no solo George Floyd, eso fue lo que sacó a flote. Esto tiene que ver con la asociación y con estas restricciones de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿eh? No crean que estoy divagando. Eh, cuando viene el tema de George Floyd, ya había antes un movimiento de personas afroamericanas que hablaban de la brutalidad policíaca. Y esta historia la cuenta mejor un documental que se llama Enmienda 13, que yo no sé si todavía está en la plataforma Netflix, perdón por el comercial, pero ahí la pueden ver y creo que vale la pena, de todas las restricciones que ha habido para con los afroamericanos en Estados Unidos y los casos de brutalidad policíaca. Entonces, este movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Black Lives Matter, las vidas negras importan. eh, y con el asunto de George Floyd, cobró fuerza una idea de, que le llaman en Estados Unidos, defund the police, que ya no le dieran dinero a la policía. En Nueva York llegó un alcalde, esto es reciente, 2020, llegó un alcalde después de Di Blasio, que tenía esta idea, no de quitarles los recursos, pero sí de reformar a la policía, y se topó con los sindicatos. Los sindicatos de policía en los Estados Unidos son fortísimos, son más fuertes que los alcaldes. O sea, otra vez para desmitificar esta idea del poder absoluto, de que el poder político, y aunque llegues con 800,000 millones de votos a tu favor, nadie tiene, es una exageración, desde luego las hipérboles luego son buenas, pero eso no te da el poder completo ni absoluto, ¿no?
Y entonces las fuerzas sindicales, en el caso de los Estados Unidos, en los policías, son camisas de fuerza para quienes quieren aplicar la ley, ¿no? Bueno, para los quienes quieren ordenar, vamos a decir, aplicar la ley es una cosa muy vaga, ¿no? Para quienes quieren poner un cierto orden en estos términos, ¿no? Entonces, hay confrontaciones, eso es a lo que voy, ¿no? Y que aún el derecho de asociación, pues, tiene sus complejidades o sus dificultades a la hora de materializarse y de que genera factores de poder que a lo largo de la historia, pues, han sido pensados, entendidos de distintas maneras y han supuesto, desde luego, otro tipo de conflictos, ¿no? Ya decía, pues hay organizaciones nazifascistas, ¿no? Que deliberan, que se organizan y que tienen partidos y que ya ganaron una elección en Italia, por ejemplo, ¿no? Y que en España tienen a Vox y así. Bueno, pero el chiste es que limitaciones, restricciones legales que también se hagan extensivas a las Fuerzas Armadas y a la policía, y entonces, pues el ejemplo de Estados Unidos me sirve porque, pues ahí es una clara limitación de los sindicatos de policías, y esos choques, pues, que hay. Hay podcasts que lo cuentan bien, el lunes se los digo, porque esto es la verdad es que me va surgiendo conforme a un apunte, unas notas, ¿no? Y hay muchas cosas que, la verdad, las voy diciendo. Este, no quiero decir de manera improvisada porque tengo un guión, pero que no estaban necesariamente en el guión, entonces digo, esto hubiera estado bien, esto hubiera estado bien, y entonces vienen otras recomendaciones. Pero bueno, el chiste es que en materia jurídica, estos Pacto de San José, por un lado, ¿no? Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, el 16 de diciembre, entran en vigor en 1976, ¿no? En lo que los estados, obviamente ya saben, ¿no? La parte del derecho internacional, la suscripción, la aprobación por parte de los estados miembros y luego, pues, la instrumentación más o menos, ¿no? En México entraron en vigor hasta el 24 de marzo de 1981 y fueron ratificados junto con las convenciones internacionales y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, pues se convirtieron en ley suprema, ¿no? Entonces, bueno, en el caso mexicano, en términos legales, en términos jurídicos, siempre con las vetas históricas que son necesarias, pues el reconocimiento de la libertad de asociación en nuestro marco constitucional, insisto, ya dije un poquito, ¿no? De las logias y de luego la lucha liberal conservadora, luego la idea del corporativismo, que vale mucho la pena porque son vertientes, la represión a ciertas deliberaciones, a ciertas asociaciones, a ciertos grupos, ¿no? La dificultad para ciertos partidos igualmente para integrarse. Hasta la reforma del 77, el Partido Comunista, por ejemplo, estaba proscrito, ¿no? No es una reivindicación del Partido Comunista, pero es un hecho que estaba proscrito, ¿no? Bueno, el chiste es que en la Constitución del 57, en su artículo 9, señalaba que a nadie se le puede coartar el derecho de asociarse, esto lo leo, o de reunirse pacíficamente por cualquier objeto lícito, ¿no? Pero solamente, recuerdan bueno, ahorita, pero solamente los ciudadanos de la República lo pueden hacer para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. ¿Recuerdan cuando hablamos del derecho de petición, que también decíamos, solo los ciudadanos mexicanos pueden, no era esa la enunciación, pero la idea sí, pueden solicitar cuestiones relativas a cuestiones políticas? Recordarán, ¿no? Que es una limitante y que dijimos cuáles eran sus vertientes, pues solicitar una credencial de elector, por ejemplo, ¿no? Formar desde luego un partido político, porque involucra el derecho de petición, pues hay que mandar una solicitud al INE para que apruebe los lineamientos, etcétera, ¿no? Que claro, tiene también su vertiente de derecho de asociación. El chiste es que para asuntos políticos, solo los ciudadanos de la República, y la idea de ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar, lo cual pues tiene su lógica, ¿no? Esto es anterior a la revolución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por un lado, eh, es la idea de proscribir cualquier grupo armado, ¿no? Que pudiera subvertir un orden. Claro que en la Constitución del 17, pues tiene ejércitos, ¿no? Los carrancistas y los villistas, ¿no? Y cada uno de ellos tenía
su idea de nación y deliberaban en torno de esta. Pero bueno, antes de eso, la Constitución de Cádiz en 1812, la Constitución del 24 y algunos documentos constitucionales que se emitieron hasta antes del 57 no reconocían el derecho de asociación, ya sea que lo omitieran o lo prohibían, ¿no? Y ya dije algunas de cómo se materializaba esto, ¿no? En la película de El baile de los 41, más allá de que es bien interesante la película y está bien contada y pues es una historia de amor, ¿no? A final de cuentas, y que tiene frescos históricos interesantes. Algún día invitaremos ahí a la Escuela Judicial a quien fue el asesor histórico, ¿no? Que, bueno, entonces nos podrá platicar de algunas cosas. Lo voy a invitar un día. Bueno, el chiste es que pues allá había materializaciones de derechos de deliberar y que no podían. Y a ver, no solo es derecho de deliberar en términos de vamos a hablar de política y si no hablamos de política o de literatura o de artes, entonces no. Es en la asociación y como lo vimos en algunos de los documentos, era derechos culturales, fines ideológicos y recreativos, ¿no? De ocio, cualesquiera que esto sea, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es la que resulta también interesante en la prohibición, la represión que sufrieron algunos grupos de estigmatización, porque eso es terrible, ¿no? Que sufrieron en este caso estas personas, ¿no? Con preferencias, bueno, homosexuales, ¿no? Preferencias sexuales legítimas, eh, y que pueden ir como cualquiera puede ir a un lugar y pues hacer lo que quieran. Eso, pero bueno, el chiste es que no estaba reconocido hasta 1857, o lo prohibían. Eh, Durante la vida de México independiente, la libertad de reunión se garantiza hasta el Acta Constitutiva y Reforma de 1847, pero solo como un derecho de los ciudadanos para reunirse y discutir negocios públicos, ¿no? Limitada a eso. La Constitución del 57, por su parte, establece la libertad de reunión en forma más amplia, en esto que les decía, por eso todas esas otras recomendaciones, ¿no? Y por primera vez en nuestra historia constitucional consagra la libertad de asociación, ¿no? Cuyos términos vienen en el primer párrafo de la Constitución del 17, el artículo 9, que todavía está en vigor y ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, el reconocimiento de un derecho de estas características se asume y se presenta en un sentido netamente liberal y moderno en esta Constitución del 57, con todos los asegúnes que ya dije de lo liberal y de lo moderno, ¿no? Y sobre esta base político-constitucional y filosófica, el Congreso Constituyente del 17, pues ratifica prácticamente el precepto aprobado en aquel texto constitucional, respeta la redacción y le agrega un párrafo que dice: no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, ni si se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarle a resolver en el sentido que desee. Y con esto, polémico, pero solo voy a lanzar el dardo. No voy a decir mucho porque no, pero es el derecho de manifestación, ¿no? Es una de las vertientes, o sea, a mí lo que me interesa, más allá de que, híjole, ¿no? Te metes ahí en terrenos que luego algunas conciencias pueden decir, pero es que lo que sea, tiene muchas vertientes esto. No es nada más, bueno, asociación igual a personas que quieren fundar partidos políticos, porque aún ahí hay dificultades, aún ahí ha habido trabas, sino deliberación, o no, recreación, etcétera. Y por otro lado, manifestaciones, ¿no? Entonces, vuelvo al texto, ¿no? No será ilegal, primero que nada, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición. Por eso decía, tiene su vertiente o su relación con el derecho de petición, pero el derecho de reunión es el derecho de petición, aquí lo robustecemos porque no es algo que se ejerza única y exclusivamente de manera individual, también se puede hacer de manera colectiva. Y una manifestación es una vertiente, quizás no tan ortodoxa, del derecho de petición, ¿sí? Pero que va inmiscuido con el derecho de asociación, ¿sí?
asamblea o reunión para hacer peticiones o presentar protestas por algún acto, ¿no? A una autoridad. Claro, con limitantes, siempre y cuando no se profieran injurias, ni se hiciera uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desee. Podría poner ejemplos, pero ¿para qué? Se me ocurría uno, pero ese sí va a ser un dardo envenenado. Entonces, no. Pero entonces, bueno, las manifestaciones como un derecho que está ahí consagrado. Puede no gustarnos, puede ser molesto, ¿no? Que cierren la calle, pero pues bueno, tiene no solo protección, sino sus porqués y sus fundamentos y sus protecciones. Bueno, entonces, este texto aprobado por el constituyente el 17 ha permanecido prácticamente sin reforma, ¿no? Y entonces es así como el derecho de asociación y de reunión han estado indisolublemente unidos en la tradición constitucional mexicana. El derecho que mayor polémica y debate ha merecido es el de reunión, sobre todo cuando nos referimos a las restricciones o a las excepciones que se establecen para su ejercicio, ¿no? El debate se encuentra en tal punto de hasta dónde una marcha, hasta dónde una movilización social está en los márgenes permitidos por la ley, ¿no? Y aunque el mismo artículo más o menos establece ciertos márgenes, ciertos parámetros, ¿no? Que cuando una reunión de ciudadanos no haga uso de la violencia en su petición o protesta, que no profiere injurias o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver, lo cierto es que en la práctica esta línea siempre está sujeta a interpretación y debate, ¿no? En cuanto a la necesidad o no de reglamentarlo. Es la idea siempre de reglamentar o no las manifestaciones, y cómo y por qué, y qué tanto se permite y qué tanto no se permite, y si ponemos vallas en palacio o no ponemos, y estas cosas, ¿no? Que además siempre tienen otros componentes que no son nada más de la ley, digamos, ¿no? Porque la ley nunca es nada más la ley, pero eso ya es otra cosa. O sea, la ley no es de que no esté mediada por por otros factores, ¿no? Tanto ideológicos, históricos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Y en eso también hay mayor o menor permisibilidad para los derechos de asociación y para quienes pueden asociarse y con qué fines. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les decía, podemos poner tantos ejemplos como nos gusten. Sigo con la tentación de poner el ejemplo más fuerte, es que es polémico, solo lo voy a poner, no voy a decir nada. La toma de Reforma en 2006, ¿no? Cerraron Reforma, ¿no? Durante, no sé, como un mes. Y ahí hubo una polémica fuerte de decir, pues quítalos. Lo que pasa es que la autoridad competente era el gobierno capitalino y pues el gobierno capitalino no los iba a quitar, porque el ex jefe de gobierno y el que estaba entonces encargado de despacho, pues era el que había sido su secretario de gobierno, ¿no? La federación yo creo que sí quería quitarlos, pero no podía. El chiste es que ahí hubo esa controversia, solo lo voy a decir así, ¿sí? Hubo esa controversia y ya, ¿no? Entonces ahí había esta interpretación a favor o no del artículo 9 constitucional, esto es lo que voy a decir. Bueno, entonces, el derecho de asociación, digo, porque es el ejemplo quizás más contundente, y a lo mejor hay ejemplos en las entidades federativas. Lo que pasa es que mal, pero así sucede, lo que pasa en la Ciudad de México, pues es como si se replicara a nivel nacional. Yo sé que no está bien, yo sé que es el chilangocentrismo del que siempre acusan en las entidades federativas de lo que sucede en la capital de la República, pero bueno, es un ejemplo contundente de esto, ¿no? Desde luego tiene otras vetas, hubo a principios de esta administración pública, de este gobierno federal, pues la toma de las vías, ¿no? O la toma de las casetas, claro, ahí ya hay otros elementos, ¿no? Que ahí, que están en los lindes de lo prohibido. Pero ¿por qué no lo estaría una avenida principal como Reforma? Es solo una pregunta, no estoy dando una respuesta, yo solo lo planteo así. Pero bueno, el chiste es que el derecho de asociación en la Constitución mexicana establece esto, ¿no? Solo los ciudadanos mexicanos pueden participar y ejercer este derecho en materia política. A quienes, por lo tanto, exceptúa es a los extranjeros quienes no tienen esta posibilidad. Inclusive se materializa en el 33 constitucional, ¿no? Se les expulsa. Yo no he conocido a alguien que se lo apliquen. Y sí he conocido de extranjeros que a veces hasta públicamente hacen una manifestación en ese sentido, y no falta quienes digan, expúlsenlos, ¿no? Pero bueno, está la posibilidad. Y
más allá de remembrar, ¿no?, que la asociación política es concedida a los ciudadanos, varones y mujeres, que hayan cumplido 18 años de edad, que tengan un modo honesto de vivir, la evolución de la democracia mexicana bien se puede analizar de la perspectiva de cómo los ciudadanos han ejercido o no los derechos de asociación y reunión. ¿Sí? En el derecho de reunión, en su momento, Venustiano Carranza intentó ponerle limitantes, ¿no? Y propuso al Congreso Constituyente el 17 la posibilidad de que si alguna reunión hubiera sido convocada con algún objeto ilícito, la autoridad inmediatamente la disolviera, ¿no? ¿Qué decía específicamente, no? Dice, cuando en ellas se cometieren desórdenes que alteren o amenacen alterar el orden público por medio de fuerza o violencia contra las personas o propiedades, o por amenaza de cometer atentados que puedan fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata, o se cause fundamentalmente temor o alarma a los habitantes, se profieran injurias o amenazas contra la autoridad o alguno de los, bueno, dice así, o alguno o varios particulares, si la persona que preside la reunión o las que de ella forman parte no redujeran al orden, perdón, es que la redacción es confusa, no redujeran al orden al responsable o lo expulsaren inmediatamente, o cuando hubiere en ellos individuos armados, si es requerido por la autoridad, no dejaren las armas o no se ausentaren de la reunión. Una redacción rara y un poco confusa, pero esto, ¿no? Limitantes, ¿sí? Alterar, amenazar el orden público por medio de la fuerza contra personas o propiedades o amenaza de cometer atentados que puedan ser materializados, ¿no? Que se cause temor o alarma a las personas, que se profieran injurias o amenazas a la autoridad, ya sea por alguno o varios de las personas que lo componen. Si la persona que preside la reunión o las que forman parte de esta no señalaran al responsable y lo expulsaran inmediatamente, como si hicieran eco de lo que dice o aceptaran lo que dice, o cuando hubiera individuos armados que, siendo requeridos por la autoridad, no dejaran las armas o no se ausentaran de la reunión. Estas eran las limitantes. Entonces, esta idea en su momento generó discusión intensa y el constituyente la rechazó, ¿no? No obstante, ahí está la inquietud, ¿no? Ahí sigue, con relación a esto, porque no es algo obvio necesariamente, ¿no? Tiene distintas manifestaciones que tienen, como decía, además, pues siempre involucradas ahí cuestiones de índole moral, todo, ¿no? En fin, una vez aprobado el artículo 9 y vigente en su redacción y espíritu, digamos, ¿no? Esto que les gusta saber, el espíritu de la ley, ¿no? En el siglo XX, iniciada la segunda década del siglo XXI, pues cabe decir que los problemas desde una perspectiva sociojurídica han estado en leyes secundarias, reglamentarias, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial se estableció en el Código Penal Federal este polémico, que les adelanté, delito de disolución social. Y el Estado mexicano procesó, sentenció a ciudadanos que luchaban por democratizar el país, no en contra de ¿no? Puse el ejemplo de Pablo Gómez, cosas revueltas, ¿no? La PAN, los muros del agua, estos delitos y estas, ¿cómo se llama? Persecuciones políticas. Este delito de disolución social, decía, que se creó mediante reformas a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, no solo aumentó las penalidades al delito de espionaje, sino que, y esto abro comillas porque leo, con el fin de seguir manteniendo la paz interior y exterior de la nación, cierro comillas, en un contexto del conflicto bélico mundial, ¿no? Pero esto supuso violación de derechos y garantías constitucionales. Tan es así que casi 30 años de haber entrado en vigor ese delito, de haberse suscitado protestas sociales, fueron procesados y sentenciados muchas personas, ¿no?, que participaban como supuestamente delincuentes porque atentaban contra la seguridad nacional, ¿sí? En las ferias del libro, luego, por ejemplo, la Feria del Libro del Zócalo, luego reparten volantitos, ¿no? Pues, anarquistas, ¿no? Pues en algún momento eso hubiera sido considerado disolución social, ¿no? Pero bueno, en 1970 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, no es casualidad del año, ahorita vamos a eso, reformas al Código Penal para el distrito y los territorios federales en materia de fuero común, y se derogó este polémico delito de disolución social que generó protestas
y que estas inconformidades permitieron más o menos, ¿no?, la apertura y evolución democrática del país, el movimiento del 68, ¿no?, que fue un punto de inflexión importante en el inicio de la apertura y democratización de México, ¿no? Alma Muñoz, una investigadora, una historiadora, detalla estas consecuencias políticas y sociales en la historia de México del movimiento del 68 y establece vinculaciones, ¿no?, que tuvo este movimiento social con la reivindicación del derecho político de asociación. Y ella decía, o dice, que si en el 68 no se hubiera dado esta derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que tipificaban y establecían como sanción el delito de disolución social, que tampoco se hubiera llegado al público reconocimiento por parte de las autoridades de la gravedad que para la convivencia social y política tienen las violaciones de autoridad a los derechos humanos y la necesidad de contar con defensores en la materia, ¿no?, que son ahora las comisiones de derechos humanos, que aún deben de ampliar sus facultades y su autonomía. Y solo digo eso último, autonomía, y lo subrayo. De no haber sido por este movimiento, ¿no?, cuya demanda principal fue la derogación de este delito, en principio, no se hubiera legalizado hacia la segunda mitad de los años 70 el Partido Comunista, ya les había dicho, ¿no?, estaba proscrito, no habría tenido reconocimiento del Partido Mexicano de los Trabajadores, impulsado por Eberto Castillo, que fue una figura importante también para el 88, Eberto Castillo, que también fue apresado en su momento, ni el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no?, que postuló a Rosario Ibarra de Piedra como candidata presidencial, ni se hubieran dado las fusiones de partidos y agrupaciones políticas y sociales que dieron surgimiento a un partido que después se convirtió en el Partido Mexicano Socialista, el Partido Socialista Unificado de México, ¿no?, con figuras como Lombardo Toledano y estas cosas. Pero bueno, el derecho de reunión, en el marco jurídico de 1990 tenía limitantes, ¿no? Decía la ley que además de que para que no fuera armada, que no se hiciera uso de la violencia o se profirieran insultos y amenazas, y le restringía el derecho de reunión a los ministros de culto religioso. Este sigue siendo, ¿no? Siguen siendo muchos temas espinosos y difíciles, ¿no? Estas limitantes fueron en dos grandes líneas, ¿no? Primero, la idea vinculada a proscribir que los ministros de algún culto religioso hicieran propaganda, ¿no?, oponerse a las leyes, a las instituciones, agraviar de cualquier forma los símbolos patrios, que tiene su resonancia en las leyes de reforma, ¿no?, o su origen. Y la otra, constreñida a su libertad de reunión, en el sentido de que en los templos no podían ni pueden celebrarse reuniones de carácter político. Y también, no solo la reforma de Juárez, las leyes de reforma y la guerra de reforma, sino la guerra cristera, ¿no? Entonces, bueno, fuera de esas restricciones, cuando el derecho de reunión se ejerce, se materializa, ¿no?, en un acto transitorio y efímero, porque una vez que se realiza el objeto, el fin para el que fue convocado, la reunión se extingue, ¿no? O sea, en el caso de las manifestaciones, en el caso de los clubes, lo que sea, sin descartarse que se pueda volver a convocar asambleas, ¿no?, para esos mismos objetivos en una hora u otro lugar con asistentes que no necesariamente pueden ser los mismos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en las asambleas que tienen que llevar a cabo los partidos políticos para su constitución. Pues son asambleas transitorias, duran lo que duran, porque no hay una duración específica, ¿no? Se toma nota, se firman los estatutos y luego se vuelven a reunir en otro lado y ya, ¿no? Entonces, este derecho de reunión ejercido se materializa en estos ámbitos, decía, transitorios, ¿no? Consta que estamos reunión y no asociación, que tienen ciertas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, nos colocamos haciendo una reflexión, como han visto, más sociológica que jurídica, e histórica más que jurídica también, ¿no? Pero para que se lleve a cabo una reunión, no basta con que se comparta algo, ¿no?, o que se sientan convocados para la realización de la reunión. Bueno, otra materialización del derecho a reunión, pues son los mítines políticos, ¿no? Y pues ahí puede ir el político, ¿no? Y que no solo necesariamente son políticos que quieren ser candidatos a algo, ¿no? Hay diferentes vertientes de esto, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacerlo más amplio, vamos a hablar todavía de más cosas, ¿no? El derecho de reunión, que como bien tienen sus vertientes
culturales, ideológicas. Pues los conciertos hasta bien entrada la década de los 80 y 90, los conciertos, y estos eventos masivos que ahora en la Ciudad de México son de todos los días y vienen grupos de todo el mundo, están prohibidos. El grupo Queen, ¿no? Freddie Mercury, no pudieron venir a la Ciudad de México porque no podía, estaba prohibido en la Ciudad de México que llegaran. Entonces tocaron en Puebla, un concierto fue un desastre por todo lo demás. Y hubo otros conciertos ahí que luego la prensa, es bien simpático, ¿no? Como denuncian a Vándaro, ¿no? Aquí cerca en el Estado de México. No voy a decir lo que decían los encabezados, pero son muy simpáticos y hablan de una moral pública, ¿no? Y pues las tocadas que sí había, pues eran en lugares así clandestinos y luego llegaba la policía, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De cómo la reunión tiene estas características, ¿no? Transitorias, que se extingue, pero que tiene varias materializaciones. Los conciertos son una, ¿sí? Y que estuvieron en su momento prohibidos y que fueron objeto de persecución, y claro, los greñudos que van ahí y hacen desfiguros, ¿no? Y los primeros conciertos que ya se empezaron a permitir en la Ciudad de México, pues eran súper de música muy tranquila, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, en la Ciudad de México, en todo el país, ¿no? A la Ciudad de México no llegó Rod Stewart, que alguien no puede acusar a alguien de, híjole, no, son los Ramones, ¿no? Y van a tocar fuerte, greñudos. Pues es un cuate que canta canciones de amor. Y llegó a Querétaro y fue un desastre también, ¿no? Porque había mucha represión en ese momento. Luego llegó Madonna ya a la Ciudad de México y después ya vieron que era un mercado buenísimo y pues se permitió. Pero, insisto, muchas restricciones que no son solo políticas y que no son solo de, bueno, son cosas del pasado, ¿sí? Entonces, bueno, el derecho de reunión se sitúa en medio de las agrupaciones y las asociaciones. No es una agrupación, natural e involuntaria, pero tampoco es una entidad jurídica de la que forman parte solo aquellos que convienen en constituirla, con un carácter relativamente permanente, que persigue objetivos de largo alcance, que el de una reunión, y que exige formalidades diversas, pero para que se den como legalmente válidos los acuerdos o decisiones que se puedan tomar aquellos que son miembros. Entonces, el derecho de reunión está más ligado a la movilización y a la manifestación social, ¿sí? O a los actos multitudinarios. Pero bueno, entonces, el derecho de asociación, con base en lo anterior, a diferencia del derecho de reunión, está sujeto al cumplimiento de mayores formalidades, ¿no? En lo que respecta al derecho de participar en los asuntos políticos del país, pues el constituyente original consideró como sinónimos la asociación y la reunión, ambas les puso la redacción de ciudadanos de la República pacíficamente y con objeto lícito, ¿no? Pero el artículo constitucional, esto ya lo doy así nada más como para diferenciar y como correlato y ya nos vamos, ¿no? El artículo constitucional que garantiza el derecho de asociación de los individuos guarda concordancia con el artículo 35 constitucional, específicamente la fracción cuarta, donde establece como prerrogativas del ciudadano asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos del país, ¿no? Entonces, esto, para diferenciar el uno y el otro, sus materializaciones y un poco de la historia de esto, ¿no? Bueno, hasta aquí yo. Y preguntas. Sí, Emanuel Rivera, que no sé desde cuándo había levantado la mano, pero bueno. Sí, es la tercera sinfonía. Según yo era la quinta o la sexta, pero bueno, gracias por la aclaración. Sí, Emanuel. Bueno, no sé si lo perdimos o me perdió y entonces ya esta mano era de hace más tiempo. No sé si hubiera alguien más que tenga algún comentario o pregunta que deseara formular. Sí, Fernando Zamora, y seguimos ahí pendientes de Emanuel. Sí, la diferencia, me confunde un poco la diferencia entre reunión y asociación. Entiendo que lo ha caracterizado por una parte temporal, que sí. La reunión es por un tiempo determinado, consigue su fin y se desaparece, y la asociación es más permanente. Así es. Pero sí me queda un poquito de duda la diferencia entre estos dos derechos de reunión y asociación. Sí, lo que pasa es que van de la mano. Para que haya asociación tiene que haber reunión, ¿no? O sea, una asociación implica que hay una reunión. Lo que pasa es que las reuniones no necesariamente las vamos a restringir
a agrupaciones de carácter permanente o más o menos permanente, como puede ser un partido político, ¿no? En donde ya no nada más es un colectivo que se reúne para deliberar, sino que se constituye un sujeto específico con características específicas y con requerimientos también específicos para unas determinadas finalidades diversas. El derecho de reunión, en cambio, es una cosa efectivamente transitoria, que desde luego involucra a personas que se juntan con finalidades diversas, pero que se materializa en el acto mismo de la reunión para los fines que hayan establecido y que, insisto, se vincula más con, en el ámbito político, ya sea con protestas, con deliberaciones, o con mesas, ¿no? Que se reúnen para constituir alguna cosa, o con las asambleas mismas de los partidos políticos, en el sentido de que, pues, estas asambleas no tienen un carácter permanente, aunque sean necesarias para la constitución de esta entidad política, ¿no? Lo que pasa es que, como van de la mano y como normalmente se les entiende como la misma cosa, es que crea confusiones, ¿no? Pero asociarse significa constituir, en muchos de los casos, sujetos jurídicos propios, ¿no? Y reunirse, en cambio, no constituye un sujeto político, jurídicamente hablando, ¿no? O sea, no constituyo yo una asociación, aunque puede haber una asociación que tenga el carácter permanente para la deliberación, pero reuniones, y estas reuniones, insisto, van de la mano con el derecho de asociación, porque pueden tener carácter político, como pueden ser los sindicatos, como pueden ser los partidos políticos, pero insisto, el derecho de reunión no implica necesariamente esto, sino simple y sencillamente la voluntad de individuos para reunirse con una o varias finalidades, con diversos objetos y que pueden ser tanto políticos, culturales, ideológicos, puede ser para reclamar, puede ser para movilizar alguna cuestión, pero que entre ellos no hay un vínculo necesario jurídico ni la constitución de un sujeto con fines más allá de los de la reunión, aunque pueda haberlo, pero no es necesario para que se materialice el derecho de reunión. No sé si con eso conteste la pregunta, compañero Fernando. Sí, gracias. No, al contrario. Martín Cruz, por favor. Gracias, doctor. Buen día, compañeros y compañeras. Una pregunta, ¿usted consideraría que atendiendo a la evolución digital mundial, ese tipo de sesiones que tenemos en vía Zoom o Meet podría insertarse dentro del derecho de reunión? Sin duda, sin duda. Son una forma, es más, las redes sociales virtuales también son, de alguna manera. ¿Por qué? Porque cumplen y han cumplido en algunos momentos este carácter movilizatorio. O sea, las revoluciones árabes, más allá de que pues fueron imperfectas y lo que sea, pero las movilizaciones en las primaveras árabes pues estuvieron precedidas de las redes sociales. Y tan es así que en algunos otros países hay restricciones a esto, ¿no? Justamente porque son canales de comunicación. Desde luego, qué bueno que lo preguntó, porque es bien interesante, porque justamente es una vertiente, ¿no? Aquí podríamos, no sé, formular alguna protesta. En Twitter se formulan protestas que tienen efectos, ¿no? O sea, no es nada más una esfera en donde, ay, bueno, yo digo lo que sea, ¿no? Ha habido funcionarios que han sido cesados por comentarios, por protestas en plataformas y entre ellas las redes sociales. Entonces sí, definitivamente tiene vertientes digitales que son súper interesantes. Gracias por la pregunta, porque sí, ayuda a ampliar los alcances de esto, ¿no? ¿Alguien más que tuviera comentarios o preguntas con relación a esto? Bueno, pues si no hubiera nada más, esperando que haya sido pues interesante. Ah, sí, Minerva Rangel. Perdón, doctor, lo escribí. Sí. Ahora me surgió la duda, ahora si me puede decir cuál es la diferencia entre manifestación y reunión. Claro, la manifestación de ideas, ¿no? La manifestación de ideas supone, entre otras cosas, exponer una serie de ideas, una serie de pensamientos, de reivindicaciones, que pueden ser de derechos, pueden ser políticas, en la esfera pública. La manifestación muchas veces incluye la reunión, aunque puede ser una manifestación individual. Yo solito, por ejemplo, hacer una huelga de hambre y me estoy manifestando, ¿no? Para reivindicar algún derecho, para formular algún posicionamiento político, jurídico o de cualquier índole, ¿no? La reunión sí supone un colectivo, esa es una diferencia, pero además la reunión
no solamente tiene las finalidades de expresar ideas o de manifestar ideas en la esfera pública para hacer alguna reivindicación de cualquier tipo, sino que la reunión puede ser simple y sencillamente como esto que les decía, ¿no? Ciertos artistas que deliberaban o ciertas personas, inclusive en la Edad Media, ¿no? Estas cofradías, ¿no? Que, no sé, adivinaban o trataban de adivinar el futuro o leían las cartas. La reunión es mucho más amplia, tiene distintas manifestaciones. En un concierto puede haber proclamas políticas, ¿no? Para quienes les guste Roger Waters, este cuate se la pasa haciendo eso, ¿no? Y fuck you, Trump, y no sé qué. Ahí hay una manifestación, pero finalmente no ese es el objetivo. El objetivo es reunirse para escuchar música. Un concierto, decía, un café con unas personas. En su beta política, pues es simple y sencillamente un acto que puede ser privado, ¿no? Que puede ser, como les dije, la confabulación que hubo para la independencia, pero no lo estaban manifestando, no lo hicieron abiertamente, digamos, ¿no? Entonces, puede incluir la manifestación a la reunión, aunque puede no porque es individual, pero la reunión no precisa de la manifestación pública, aunque se expongan ideas, no necesariamente estas ideas son públicas. No sé si con esto explique más o menos la diferencia. Claro, es que las diferencias no siempre son tan nítidas, ¿no? Entonces, porque unos presuponen a otros, desde luego, ¿no? Se van engarzando. ¿Alguien más? Bueno, pues ahora sí me despido, les doy las gracias, esperando que haya sido pues más o menos interesante, ¿no? Toda la parte tanto histórica como sus materializaciones. El día lunes vamos a ver lo relativo al COVID y las restricciones al derecho de reunión. Y bueno, nada, muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana, nos vemos el lunes a las 7 de la mañana. Que tengan un fin de semana, gracias. Gracias, Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente para todos y todas.